Hola, mi nombre es Alejandro Ruiz, soy kinesiólogo de Cefam-Purranque y hoy día vamos a hacer una nueva presentación sobre la pandemia, cómo está afectando nuestra comuna, nuestra provincia, la región y a nivel nacional. ¿Ya? Corresponde a actualización hasta el día 17 de mayo. Para contextualizar un poquitito, el año 2019, el 31 de diciembre específicamente, se descubrió un nuevo virus que tuvo como nombre transitorio 2019 NCOV. Posteriormente, el Comité Internacional para Taxonomía de Virus le dio el nombre de SARS-CoV-2, el cual hace referencia al coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. ¿Por qué el 2? Porque hace ya casi 2 décadas atrás hubo una epidemia bien grande de otro coronavirus al cual se le denominó SARS. Por lo tanto, este es el SARS-CoV-2, el cual produce el COVID-19 o la COVID-19, que en realidad significa enfermedad por coronavirus 19, coronavirus disease. Bien, para contextualizar también podemos decir que este virus, la verdad es que no es un invento, ni tampoco fue creado en un laboratorio, como se ha dicho en algunas oportunidades. Este es un virus que se produjo por una carga viral en animales que ya era conocida hace mucho tiempo atrás. De hecho, el año 2007, de ahí en adelante, hay estudios que sugieren cómo hay tipos de coronavirus que están formando un gran reservorio en murciélagos de herradura y lo comparan o lo correlacionan con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China. Y obviamente esto en algún momento iba a saltar desde estos animales a los humanos si es que los humanos seguían consumiendo estos animales mamíferos exóticos, ¿cierto? Así que hay muchos estudios al respecto. Bueno, a nivel nacional, al día de hoy, 19 de mayo, tuvimos una gran subida en casos nuevos, ¿cierto? Y nos estamos acercando a los 50.000 casos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la curva ha ido de menos a más, mostrando un quiebre de tendencia a partir de fines de abril y aumentando aceleradamente durante los primeros días de mayo hasta los días de hoy, ¿cierto? La misma curva, pero esta vez desagregando casos sintomáticos y casos asintomáticos, ¿ya? Los asintomáticos mostrados en color morado, ¿cierto? En la parte superior de las barras celestes que representan los casos sintomáticos acumulados. Los casos confirmados diarios, esto es por día, lo mismo, desagregados en personas sintomáticas, ¿cierto? Y en personas asintomáticas que están mostradas en azul en la parte superior de las barras verdes. Si ustedes se dan cuenta, como les decía anteriormente, a fines de abril y a principios de mayo es cuando comienza un alza, ¿cierto?, en la cantidad de casos diarios, mostrando al parecer una estabilización entre el día 4 y el día 12. Posteriormente a eso, nuevamente tuvimos un gran alza, ese día llegamos a 2.660 personas contagiadas nuevas durante el día y fuimos un poco a la baja y ahora nuevamente estamos teniendo una gran cantidad de casos diarios como el día de hoy, ¿cierto? Que se confirmaron 3.520 personas notificadas con coronavirus. Los casos acumulados y diarios y fallecidos en la región de los lagos. La línea roja representa a los fallecidos. Al día de hoy en nuestra región tenemos 12 casos confirmados fallecidos. La línea celeste muestra la evolución de los casos nuevos por día. Recordar que, o fijarse bien más bien, que aquí en este gráfico los casos nuevos y fallecidos están contabilizados en el lado derecho y los casos acumulados contabilizados en el lado izquierdo. Si se dan cuenta, hemos tenido una gran alza al principio en la región y esto después fue disminuyendo, ¿cierto? En ningún caso hemos formado una meseta ni aplanado la curva por completo porque todavía siguen apareciendo casos nuevos en nuestra región. En los informes que emite la Seremi de Salud se puede ver, no todos los informes, pero en la gran mayoría, habla sobre la cantidad de personas que no han podido determinar cómo tuvieron contagio. Por lo tanto, estos casos se le llaman casos sin trazabilidad, es decir, que no se puede trazar la forma en la que se contagiaron.
Al día de hoy, la no trazabilidad representa un 32%, por lo cual podemos decir casi que una de cada tres personas que se contagia actualmente no sabemos cómo se contagió, ¿ya? Esto habla de que hay una transmisión comunitaria importante dentro de nuestra región, una transmisión comunitaria del virus, ¿ya? Más pensando si que la cantidad de asintomáticos es bastante alta, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas personas que pueden andar sin presentar síntomas y andar normalmente, ¿cierto?, en la vida y probablemente contagiando a los demás. Los casos acumulados diarios y fallecidos de la provincia de Osorno. Igual que el gráfico anterior de la región, ¿cierto?, es muy similar porque la gran mayoría de los casos de la región los presentó la provincia de Osorno, los ha presentado, perdón. Contabilizado en el lado derecho los casos fallecidos y los casos diarios nuevos, ¿ya? En línea roja, ¿cierto? Y en línea celeste respectivamente. Y en el lado izquierdo contabilizados los casos acumulados. Si se dan cuenta, todavía se observa un alza, ¿cierto?, dentro de la cantidad de casos nuevos. Se ha aplanado, sí, en los últimos días la curva, pero igual de vez en cuando siguen apareciendo uno que otro caso. El día 3 y el día 4 de mayo no coloqué los datos porque dentro de los informes que emitió la Seremi hubo un cambio respecto a la cantidad de casos nuevos por comuna, ya que hubieron algunos exámenes de otras regiones que se habían analizado acá y se habían agregado algunas comunas de acá y después los sacaron, ¿ya? Así que como no tuve certeza de cuál fue la cantidad de casos notificados ese día, decidí dejarlos ahí en blanco y continuar después del 5 de mayo en adelante. Los casos acumulados y diarios en la comuna de Purranque. Si se dan cuenta, en amarillo, ¿cierto?, los casos nuevos por día. Hemos tenido periodos de varios días en los que no hemos presentado ningún caso notificado. Después presentamos uno, después pasan varios días, ¿cierto?, y así sucesivamente. Al día de hoy, ¿cierto?, se notificó en el informe de Seremi un caso más en la comuna de Porranque, por lo tanto completamos 31 casos confirmados, ¿ya? En la pirámide de población, ¿cierto?, lo que podemos ver es que la mayoría de los casos de Purranque, los que se han contagiado, están entre los 20 y los 60 años de edad, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? 10 son de género masculino y tenemos 17 mujeres. Recordar que estos son los casos acumulados, ¿ya? 16 personas del sector rural y 11 del sector urbano. Esta es la actualización hasta el día 12 de mayo, ¿ya? Actualmente, al día de hoy, 8 casos activos y mañana ya se deberían descontar 4 casos más. Así que por lo tanto tendríamos 4 casos activos a partir de mañana. La mayor parte de la torta, como siempre, desde que inició el brote epidémico acá en nuestra provincia, se la lleva a Osorno, esta vez con 3/4 partes, ¿cierto? Y más atrás le siguen Purranque y San Juan de la Costa con el otro mayor porcentaje de los casos, ¿ya? Hay algunas comunas, ¿cierto?, que presentan bajo porcentaje, pero debido a su baja población, igual han presentado alta incidencia, como vamos a ver más adelante. La incidencia acumulada por comuna en la provincia de Osorno. Lo importante ver aquí es cierto que San Juan de la Costa tiene una incidencia acumulada enorme, ya que la población total de la comuna es de 7.000 y tantas personas y han tenido hasta el día de hoy 34 contagiados, por lo tanto la incidencia acumulada va a ser elevadísima. Recordar que esta incidencia se calcula cada 100.000 habitantes, ¿ya? En el caso de Purranque tenemos 147,1 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Eso tomando en cuenta los 31 casos que tenemos confirmados acumulados hasta el día de hoy. A nivel provincial estamos bajo la incidencia acumulada de la provincia, como ven acá, ¿cierto? Y sobre la incidencia acumulada que tiene la región, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora es un gráfico móvil que va presentando la prevalencia de casos activos. Esta prevalencia es la cantidad de contagios activos cada 10.000 habitantes por cada comuna, ¿ya? Vamos a ver cómo
Purranque, San Pablo y Osorno, desde el día 13 de abril, ¿cierto? Porque este gráfico está hecho desde el día 13 de abril hasta el día 15 de mayo, aproximadamente un mes. Vamos a ir viendo cómo van a ir variando las distintas curvas, ¿ya? En ese momento, Purranque, San Pablo y Osorno presentaban una alta prevalencia y van a ver cómo van a ir descendiendo en el tiempo y después algunas otras comunas van a ir subiendo, ¿ya? Vamos a ver entonces. Purranque, Osorno y San Pablo bajaron, ¿cierto? Posteriormente Río Negro a contar de mayo es quien va a subir la incidencia acumulada y el mayor cambio y brusco lo presentó la comuna de Ancud. Tuvieron muchos casos a principios de este mes, pero en los últimos días se ha ido estabilizando la cantidad de casos nuevos, ¿ya? Vamos a ver ahora los gráficos con la incidencia acumulada. En este caso, como ya les comenté anteriormente, hay comunas que tienen poca población y con solamente unos pocos casos presentan una gran incidencia. Lo que hice aquí fue excepcionar a San Juan de la Costa, ¿cierto? Y sacarlo para que podamos ver las otras curvas cómo se van moviendo de forma más fácil. Vamos a ver entonces, recordar que estas son la incidencia acumulada, ¿cierto?, de las comunas de la región de los lagos. Vemos como Osorno al principio fue quien tuvo una brusca alza, ¿cierto? Recordar que ya el día, o sea, a fin de marzo, ¿cierto?, se generó una cuarentena y eso, bueno, tuvo un buen efecto sobre la cantidad de casos nuevos que ha presentado Osorno. Como les mencionaba anteriormente, Río Negro es quien en los últimos días ha aumentado mucho la incidencia acumulada, ¿ya? Por la cantidad de casos que han tenido. Las hospitalizaciones en la región de los lagos. La curva amarilla representa las camas básicas, la curva azul representa las camas de tratamiento intermedio y la línea verde representa la ocupación de camas UCI, ¿ya? Entre el 31 de marzo y el día 17 de abril tuvimos siempre un alza en las camas UCI ocupadas, ¿ya? Desde ahí en adelante, desde mediados de abril hasta la fecha, hemos tenido un descenso en la curva de ocupación de camas UCI dentro de nuestra región. Estos datos los saqué desde los informes que emite la Seremi de Salud de los Lagos, ¿ya? La situación de la ventilación mecánica en Chile. Si podemos observar, el área de trazado verde representa el total de ventiladores, ¿cierto? Esto está por detrás de los otros colores también, ¿ya? No es que sean desde 1500 hasta 1000 donde se marca así, sino que va por detrás también. El área de trazado verde representa el total de ventiladores mecánicos disponibles en el país, ¿ya? Esto según los reportes que entrega el Ministerio de Salud, ¿cierto? En sus reportes COVID diarios, ¿ya? El área de trazado rojo ocupa la cantidad de ventiladores mecánicos ocupados a nivel nacional. Si se dan cuenta aquí lo importante es que el área de trazado roja que representa los ventiladores mecánicos ocupados ha ido ascendiendo a lo largo del tiempo, como también ha ido ascendiendo la cantidad de ventiladores totales que tenemos en el país. Esto porque han llegado bastantes ventiladores y se han revisado todo y puesto a disposición de los servicios de salud para que los puedan ocupar en sus hospitales y clínicas. Recordar que la cantidad de ventiladores que aquí sale es la cantidad de ventiladores en el sistema integrado, es decir, tanto en el sector público como privado, ¿ya? Lo importante es ver, como yo les decía, que la línea roja va tratando de alcanzar a la línea verde. Si en algún momento esta área de trazado roja alcanza a la verde, quiere decir que nos quedamos sin ventiladores mecánicos, ¿ya? En el área de trazado amarillo se representa la cantidad de personas que están hospitalizadas con ventilación mecánica y que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2, ¿ya? Infectadas por SARS-CoV-2. Los hospitalizados en UCI y pacientes críticos, ¿ya? Al día de hoy, a nivel nacional, según el reporte que entregó el MinSal, se superaron las 800 personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo y de ellas sobre 100 están en estado crítico, ¿ya?
Este gráfico, elaborado por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, muestra cómo han ido evolucionando las curvas de camas UCI disponibles, los pacientes en ventilación mecánica, las camas UCI ocupadas y los pacientes COVID-19 en ventilación mecánica invasiva. Si se dan cuenta, lo mismo que en el gráfico anterior, ¿cierto? Con alguna variabilidad en los números porque no concuerdan los números que entrega la SOCHIMI con los números que entrega el MinSal en su reporte diario. No es una variación enorme, pero me imagino yo que la SOCHIMI por estar al cargo, de estar siempre presente en las UCI, ¿cierto? Ellos son los que tienen la información en realidad más oficial, ¿ya? Al día de ayer, porque esta encuesta es la que se emitió hoy día, ¿cierto? Y representa lo que había hasta el día de ayer en la noche, habían 1.899 camas UCI a nivel país, de las cuales 1.586 están ocupadas, ¿ya? Y de esas 1.586 que están ocupadas, 884 camas UCI están ocupadas por pacientes COVID-19 en ventilación mecánica. Si se dan cuenta, la cantidad de personas es muchísima, ¿ya? La distribución regional en la ocupación de camas críticas durante la campaña COVID-19, ¿ya? Importante destacar aquí que la mayor cantidad de camas críticas, ¿cierto?, se encuentran en la región metropolitana, ¿ya? Pero lo importante es ver los porcentajes de ocupación. La región metropolitana tiene hasta el día de hoy un 95% de ocupación de camas UCI, ¿ya? Solamente quedan un 5% de las camas disponibles allá. Preocupante también lo que sucede en el norte, en la primera y segunda región, con un 86 y ambas tienen un 86% de ocupación. Y en nuestra región, al día de ayer, 77% de ocupación. Los casos diarios y exámenes PCR diarios, lo que muestran estas dos curvas, en la naranja, ¿cierto?, que muestra la cantidad de exámenes PCR que se realizan de forma diaria, y la curva celeste muestra la cantidad de casos nuevos por día, ¿ya? Si se dan cuenta, la cantidad de exámenes diarios va a la par casi con la cantidad de exámenes que se van realizando, con algunas variaciones, ¿cierto? Pero si aumenta una, generalmente aumenta la otra curva también, ¿ya? Los casos nuevos contabilizados en el lado derecho y la cantidad de exámenes contabilizados en el lado izquierdo del gráfico. El porcentaje de positividad hasta el día de hoy ha variado bastante, ¿ya? Obviamente desde que terminó abril y comenzó mayo tuvimos un alto porcentaje de positividad, y eso se puede deber a que hay se debe en realidad a que hay muchos nuevos contagiados, ¿cierto? Pero quizás la cantidad de exámenes podría ser mayor o debería ser mayor para que mantengamos una positividad estable, ¿ya? Ahora, probablemente si los exámenes se hubiesen comenzado a realizar antes, pues no tendríamos una positividad tan elevada, ¿ya? En algunos casos, como por ejemplo el día 14 de mayo, que tuvimos una positividad superior al 25%. Hace algunas semanas atrás, de hecho el día 20 de abril, hice un gráfico ese día mostrando la correlación que existía entre la cantidad de exámenes diarios y casos nuevos por día, ¿ya? Con pocos datos, la verdad, con algunos valores atípicos como el de aquí abajo y este, ¿ya? Sin excluirlos, obviamente. La correlación mostraba una correlación media con una Rho de Spearman de 0,475, ¿cierto? Lo cual de alguna u otra manera muestra de que cuando hay mayor cantidad de exámenes diarios aparecían más casos nuevos. No es que esta sea la causa, ¿ya? Pero sí están relacionadas. Al día de hoy, con muchos más datos, si ustedes se pueden fijar, ¿cierto?, esa correlación ha aumentado. De hecho, actualmente la Rho de Spearman, el coeficiente de correlación es de 0,8 y tanto, ¿ya? Por lo tanto, a mayor cantidad de exámenes se relacionan con una mayor cantidad de casos nuevos, ¿ya? Vuelvo a insistir, no es la causa, pero sí están muy relacionados, ¿ya? Este gráfico
que está sacado, lo obtuve de esta página que se llama Our World in Data, eh, que está basado en datos de la Universidad de Oxford, ¿ya? Muestra los casos confirmados diariamente de COVID-19 por millón de habitantes, ¿ya? Puedo decir que Chile, que se encuentra ahí arriba, ¿cierto?, va al alza en la cantidad de casos nuevos diarios por millón de habitantes, incluso superando, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿ya? En este caso, Chile ya superó la cantidad de 100 nuevos casos diarios por millón de habitantes, ¿ya? Lo cual es preocupante, sobre todo si se muestra que hoy día hubieron más de 3.000 nuevos notificados contagiados, ¿ya? Todos los países que salen aquí en este gráfico son países que pertenecen a la OCDE, ¿ya? Es decir, comparamos la cantidad de casos confirmados diarios por millón de habitantes en países que pertenecen a la OCDE. Y al contabilizar las curvas, ¿ya?, podemos notar que solamente 7 países han llegado a superar la cantidad de 100 casos diarios por millón de habitantes, ¿ya? En este gráfico, ¿ya? Por lo tanto muestra que Chile tiene una de la cantidad de contagiados diarios o notificados diarios, ¿cierto?, más alta de si lo relacionamos con países que están en la OCDE. Hay casos como, por ejemplo, Japón, ¿cierto?, o Nueva Zelanda, que han tenido una baja importante rápidamente, lograron aplanar la curva, ¿cierto?, pero siempre que la curva se logra aplanar de manera rápida, cuando hay confinamientos que son muy severos, ¿cierto?, suelen existir rebrotes. Ahora la idea está en poder controlar esos rebrotes posteriores, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, ¿cierto?, cuando llevaban aproximadamente 70, sí, aproximadamente 70, 75 días desde que tuvieron el primer caso por millón de habitantes, comenzaron a tener un rebrote, ¿ya? El cual lograron contener. A nivel latinoamericano, ¿cierto? Chile está en la parte superior junto a Perú, ¿ya? Podemos notar, como siempre he venido diciendo, el caso de Ecuador, que ha presentado muchas irregularidades en su curva, y eso se puede ver principalmente a problemas de testeo, la cantidad de exámenes atrasados que puedan haber en laboratorio y también los problemas de notificación, ¿ya? En el caso de nuestro país ha ido recurrentemente al alza, ¿cierto?, sin mostrar estabilización, ¿ya? Esperemos ya que en algunas semanas más se logre finalmente alcanzar una meseta en la cantidad de casos confirmados. Los sintomáticos confirmados y los fallecidos. A ver, en este gráfico lo que voy a hacer es mostrar cómo influye la cantidad de casos infectados sintomáticos nuevos, ¿cierto?, y la cantidad de fallecidos que se va a ver posteriormente. ¿Por qué digo posteriormente? Porque nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, con los casos nuevos que hubieron hoy día, que son 3.000 y tantos, ¿ya?, y la cantidad de fallecidos que hubieron, que fueron 31, habría 19, ¿cierto?, en el reporte. Si sacáramos la letalidad, la verdad es que la letalidad va a ser bastante baja. ¿Por qué motivo? Resulta que, si ustedes se dan cuenta, aquí en este gráfico mostramos los casos confirmados promedio por semana epidemiológica y en el otro lado se cuenta la cantidad de fallecidos, ¿ya?, en el lado derecho. Si ustedes se dan cuenta, la semana epidemiológica número 12, el promedio de casos nuevos por día comenzó a elevarse, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Que 3 semanas después, la semana epidemiológica número 15, ¿cierto?, la cifra de fallecidos por día se elevó. Recordad que estos son promedios semanales, ¿ya? Esa misma semana, la semana epidemiológica número 15, la cantidad de casos confirmados por día comenzó una pequeña estabilización, ¿ya? Y si vamos a 3 semanas después, ¿qué es lo que sucede? La cantidad de fallecidos también
comienza a estabilizarse, ¿ya? Es decir, el promedio no sube de una semana a otra, ¿ya? Esa misma semana, la semana epidemiológica número 18, ¿cierto? La cantidad de casos comenzó a elevarse bruscamente. Todos sabemos lo que pasó a fines del mes pasado, ¿cierto? A fines de abril, cuando un día tuvimos 552 casos y eso había que sumarle algunos casos asintomáticos, después al siguiente día 888 casos confirmados y así, hasta que llegamos a tener 2.660 casos y pensábamos que ese era un gran número, pero al día de hoy tenemos 3.520 personas contagiadas nuevas, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? Que la semana epidemiológica número 18, ¿cierto? Aumentó bruscamente la cantidad de casos nuevos y eso se vio reflejado 3 semanas después en la cantidad de fallecidos, ¿ya? Es decir que la gente que está falleciendo ahora, ¿cierto?, es la que probablemente se infectó y se complicó hace 3 semanas atrás, ¿ya? Por lo tanto, podemos pensar que si la cantidad de casos elevadísima que hay en promedio en la semana 21, ¿cierto?, en promedios diarios, se va a ver reflejada en la cantidad de fallecidos en 3 semanas más, ¿ya? En la semana epidemiológica número 24. Así que si en este momento estamos teniendo aproximadamente 30 fallecidos, ¿cierto?, por día, fácilmente, ojalá no sea así, pero probablemente dentro de 2 a 3 semanas podamos estar viendo cifras diarias de fallecidos de entre 45 y 60 personas, ¿ya? Recordar que, bueno, en el caso de nuestra región, en nuestra comuna sobre todo, no es que nos vaya a afectar porque la cantidad de casos activos que tenemos es muy baja, ¿ya? Pero eso no es un llamado a relajarse, es decir, las medidas se tienen que seguir tomando, el uso de mascarillas es realmente importante, ¿ya? Tiene que cumplirse el lavado de manos, restringir las visitas, restringir los paseos innecesarios, solamente salir de casa si es muy necesario, ¿ya? Porque si llegáramos a tener un rebrote, probablemente igual tendríamos bastantes complicaciones, a pesar de que somos una comuna con una población que no es tan elevada y también tiene una cantidad de población rural importante. Así que la tarea es de todos, ¿cierto? Y tenemos que acatar las normas y las orientaciones que nos da nuestro personal de salud, ¿ya? Esa es la idea para que tengamos casos nuevos, una cantidad elevada de casos nuevos en la comuna de Purranque, ¿ya? Bueno, eso sería. Muchas gracias.